Dios les bendiga, más hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano. Para la gloria del Señor, pues soy ministro en el Ministerio Classroom Salvation Ministry. Y para la gloria de Dios también tenemos un segmento que se llama Historia Bíblica y Misteriosa, que también imparte la Escuela Dominical. Y en este día vamos a hablar del estudio número 11, que se titula La edificación del tercer templo y el anticristo. La edificación del tercer templo y el anticristo. Las bases bíblicas se encuentran en Ezequiel 43 del 1 al 5, Daniel 9, 26, 27 y 11 al 36 y 11 al 36 y Apocalipsis 11 del 1 al 3. Tenemos varias citas bíblicas aquí de diferentes libros de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y va a estar bastante interesante la clase, dato que el anticristo pues es un ser la cual muy pocas personas pues hablan de él por temor de que espanten a la gente. El objetivo de la clase son tres, ¿verdad? Número uno es inculcar en los estudiantes el concepto bíblico de la fidelidad de Dios a su promesa. Número dos, proponer una actitud correcta frente al plan divino de tener comunión con el hombre. Número tres, asumir la conducta que corresponde a quienes saben que estamos en el último tiempo. Y el pensamiento central dice: nuestro Dios es consecuente con su promesa y por ello mostrará su fidelidad al permitir que el tercer templo sea edificado. El texto áureo dice: entonces me fue dada una caña semejante a una barra de medir y se me dijo: levántate y mira el tercer templo y al altar y a los que adoran en él. Apocalipsis 11:1. Y verdad, como lo había dicho, el que había dicho el título, verdad, habla del tercer templo. El tercer templo de Israel, de los judíos, hablan varias citas bíblicas que va a ser construido durante la gran tribulación. Al principio de la gran tribulación va a tardar aproximadamente 3 años y medio en crearse. Y el anticristo lo va a hacer para él mismo, su plan maléfico de profanarlo y engañar a los judíos y también a todo el mundo también, porque se va a hacer pasar por Dios, por el anticristo, o por Cristo mejor dicho. Todo lo que quiere decir anticristo es porque antes de Cristo, va a venir antes de que el Señor venga, no en el rato, sino con poder y gran gloria, como dice la palabra de Dios. Y va a construir el tercer templo para engañar a los israelitas, y a la misma vez pues va a profanarlo, va a meter una estatua de él mismo allá adentro también, porque eso va a ser el colmo de todo eso. Cuando los israelitas vean eso, los judíos van a agarrar los vestidos y van a decir blasfemia y van a gritar y van a hacer un montón de cosas, van a salir corriendo, se van a dar cuenta que ese personaje no es Cristo, no es el Mesías, sino que es un falso. No tan solo eso, que al mismo tiempo, por ese mismo tiempo, van a estar los dos testigos que habla la Biblia. Los testigos se creen que uno va a estar con el espíritu de Elías y el otro con el espíritu de Moisés, dato que esos son los dos siervos de Dios, las cuales hicieron grandes cosas en Israel, las cuales que hasta el día de hoy todavía se hablan de ellas y van a hacer señales grandísimos. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede sacar, hay gente que porque no cree en eso, sino que cree que Dios va a traer para atrás a Elías y va a traer para atrás a Moisés. También lo puede hacer, porque Dios no tiene límite como nosotros. Dios puede hacer muchas cosas. Elías nunca vio la muerte y Moisés pues lo enterró Dios mismo. Solamente Dios sabe dónde está. Por lo tanto lo puede vivir para esa época exacta y traerle a Elías para esa época exacta y hacer eso. Pero la cuestión es que ellos van a estar ahí y van a estar dando cantazos en el nombre del Señor y mandando las plagas que habla la Biblia en contra de la gente y predicando también el evangelio del Señor, dato que el anticristo va a estar hablando blasfemia y va a estar haciendo un montón de cosas. Pero lo importante aquí es que el Señor va a dar todas las promesas que Él da, las cumple. Todas las promesas que Él da las cumple y Él nos dijo a nosotros que nos iba a librar de todas esas cosas, de la gran tribulación, y lo va a hacer, mi hermano. Pero hay que creer y vivir una vida conforme a su voluntad. Vamos a continuar leyendo. Dice Ezequiel 43:1, dice: me llevó luego a la puerta que mira
hacia el oriente. Y aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como cuando viene para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río de Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Daniel 9:26 dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, no si por sí mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y a su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el tercer templo, que ese es el anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá a desoladora hasta que le venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y el rey hará su voluntad y se soberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra Dios de los dioses hablará maravilla, en contra de Dios de los dioses. Mira qué versículo tremendo que dice que es el Dios de los dioses. Hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Este otro versículo, el 11:36, que confirma el Salmo 82 también. Mucha gente dice que no. Pero vamos a continuar leyendo. Dice el Apocalipsis 11:1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran a él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y los que hollarán la ciudad 40, la santa ciudad 42 meses, no se tenga 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profetizarán 1270 días vestidos de silicio. Ve que estamos hablando de dos testigos, y aquí vemos que aquel versículo pues hablaba del Mesías, de Jesús, que le iban a sacrificar, pero iba a resucitar esa cosa, pero no la resurrección, pero sí del Mesías, y a la misma vez está hablando del anticristo. Después de eso, porque el que va a venir a destruir es el anticristo. Ahí va, después de los 3 años y medio, se va a convertir de tribulación en gran tribulación, y va a matar a los dos testigos, y ahí va a ser la ira de Dios derramada tremendamente, y los juicios de Dios van a caer sobre la tierra, una manera grandísima, que son millones y millones los que lamentablemente pues van a aparecer en ese momento, porque los juicios de Dios van a caer de manera tremenda, y más el anticristo va a estar persiguiendo con su minion, como le llaman, con sus tropas, a aquellos pues que dicen confesar a Jesús en aquel entonces, juntamente con los dos testigos. Pero vamos a continuar leyendo. Dice la enseñanza: el Señor tiene el control de los tiempos, de los acontecimientos, por tanto los creyentes debemos sentirnos confiados en Él. El autor, Ezequiel, fue escrito por su autor mismo, el que lleva su nombre, lo mismo como Daniel. Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Los personajes que hablamos en esta clase de hoy, el Dios del Espíritu Santo, Ezequiel, Daniel y el apóstol Juan. La fecha: Ezequiel fue escrito entre el año 592 y 570 antes de Cristo. Daniel fue escrito en el año 538 antes de Cristo, y Apocalipsis fue escrito en el alrededor del año 95 después de Cristo. El lugar
Ezequiel y Daniel fueron escritos probablemente en Babilonia y Apocalipsis en la isla de Patmos. Y algunos de ustedes dirán, ¿y por qué en Babilonia Ezequiel y Daniel fue escrito? Pues porque Daniel y Ezequiel, los dos eran contemporáneos y vivieron a la misma época. Y Daniel, pues, cada cual de ellos pues, predicaba a un grupo específico. Pues, unos predicaban a la gente, otros a los políticos y otros a las autoridades grandes, como Daniel, que los predicaba y le estaba dando testimonio al emperador Nabucodonosor y a sus secuaces, mientras Ezequiel pues, le hablaba al pueblo. Y habían otros más profetas que también estuvieron en ese tiempo también predicando la palabra de Dios. Porque es que Dios, cuando hace las cosas, habla por múltiples maneras. Y un siervo de Dios va confirmando el otro. Porque es que Dios no deja nada en el aire. Siempre hace todas las cosas con testigos para que no haya después con que diga, oh, que no sabía yo. Que así a veces pasan las cosas y eso no justifica a nadie. Vamos a continuar leyendo, dice la introducción. Salomón edificó el primer templo de Jerusalén y Dios lo llenó de su gloria y de su dedicación. Pero por el pecado del pueblo, de los enemigos, conquistaron a Jerusalén y llevaron a cautivo a muchos judíos y quemaron la casa de Dios. Entre ellos también está el mismo Salomón también. Y muchos judíos quemaron la casa de Dios. O sea que quemaron cautivo muchos judíos, quemaron la casa de Dios. Después de 70 años de ruina, Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el hijo de Salatiel, junto a Nehemías y Esdras, inspiraron al pueblo a reedificar los muros de Jerusalén y el templo. Dios prometió que la gloria postrera de aquel segundo templo sería mayor que la primera, recordemos que Cristo enseñó en aquel templo. Por el año 70 después de Cristo, el general Tito de Roma vino y destruyó el templo y cumplió lo que Cristo había dicho en Mateo 24, que no quedaría allí piedra sobre piedra. Mas la profecía anuncia que se levantará el tercer templo en Jerusalén. En aquel presente estudio, veremos cómo el anticristo va a profanar el sagrado edificio, pero el templo perdurará para el tiempo del milenio, donde Cristo reinará desde Jerusalén sobre la tierra. Continuamos leyendo. El versículo 1 comienza con la experiencia que tuvo Ezequiel de llevar a cabo la puerta oriental, llevado a la puerta oriental del templo. Los siervos de Dios no avanzan en la dirección de su propia voluntad, sino son llevados donde el Espíritu desea conducir. También en el versículo 1 aprendemos la importancia que tiene aquella puerta oriental en la visión de la profecía. Al leer Ezequiel 11, 1, 22, 23, sabemos que por esa misma puerta la gloria de Dios había antes abandonado la casa de Dios por el pecado de Israel. Ahora Dios anuncia el regreso de su gloria. El otro aspecto maravilloso es la percepción que Ezequiel tuvo de la auditiva. Dice que el sonido de aquella gloria era como el sonido de muchas aguas. Salmo 93, 4. Luego describe su percepción visual al decir que la tierra resplandecía a causa de la gloria de Dios. En nuestro avance por el conocimiento de Dios, nunca debemos olvidar que nuestro Dios es fuego consumidor. La Biblia describe la apariencia de la gloria de Dios sobre todo Sinaí y como fuego abrasador. Eso 24:17. Hebreos 12:29. Podemos decir Abba Padre, pero es necesario el temor santo para acercarnos a su presencia. Continuamos leyendo. En el versículo 3 se menciona 7 veces el verbo ver.
El profeta se presenta como testigo ocular de la gloria divina que venía para estar en la casa de Dios. Él decía revelar espiritualmente a su pueblo en la persona de su Hijo. Y Dios Emmanuel, experiencia con la gloria a Dios, nos ha dado a Cristo. Nos ha dado a Cristo. 2 Corintios 3, 10, 11, 18 y 2 Corintios 3, 18. En el versículo 4 describe el momento cuando la gloria del Señor entró en la casa por la puerta oriental. Aquella gloria del templo representaba la restauración de la relación del pueblo con Dios. Sabemos que aunque Israel ha estado lejos del Señor, hay múltiples promesas que se asegurarán su restauración. Ezequiel es alzado del Espíritu y llevado a la visión al atrio interior del templo. Desde allí pudo contemplar cómo la gloria de Dios llenó la casa. Ezequiel había visto la gloria venir del oriente y entrar ahora ve aquella llena toda la casa. Llena toda la casa. Es desde esta experiencia con la gloria divina que Ezequiel queda listo para oír la voz del Señor sobre el mensaje que debe decir a Israel. Por tanto, debemos ser sensibles y obedientes a lo que el Señor nos quiere orientar y hacer en su bendita obra. Continuamos leyendo. La primera mención del versículo 26 es la manera cruel como será llevado a la muerte el ungido del Señor. Daniel dice que no morirá por sí y así deja ver que morirá en manos de los enemigos. Cuando estudiamos el versículo 25 entendemos mejor la confusión que hubo en los judíos con respecto a Jesús. El versículo 25 dice al respecto de Jesús, el versículo 25 dice, es el Mesías príncipe, pero en el 26 anuncia el mismo Mesías será muerto por su enemigo. Al venir Cristo le dio validez a esta profecía de Daniel. Entonces se hizo claro que primero el Mesías vendría como cordero expiatorio y luego vendrá como rey, no solo sobre Israel, sino por todas las naciones. La segunda parte del versículo 26 anuncia la destrucción de la ciudad santa y del templo. Allí se anuncia claramente al malvado príncipe que habría de venir, y esta profecía se cumplió en parte con la invasión de Tito a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Jesús había referido también a esto mismo en Mateo 24, 15 al 20, cuando citó la abominación desoladora de la cual Daniel había hablado, pero él habló de aspectos que no fueron cumplidos en el año 70 después de Cristo, porque aluden al tiempo del fin. Continuamos leyendo. En el capítulo 9, versículo 27, hallamos una referencia a la semana 70 de Daniel. Estos 7 años de tribulación están ubicados entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo para reinar. En ese caso, los judíos entre esa semana 79 y las 70 cuando el anticristo engaña a los judíos, habiendo un periodo de unos 2000 años. Durante este tiempo ha tenido lugar nacimiento y extensión de la iglesia. Ahora, al principio de los 7 años de tribulación, los judíos pensarán que aquel príncipe los defenderá de su enemigo, que es verdad tremendo, que se creen que el anticristo los va a defender cuando va a hacer defraudarlo. Pero es por todo eso, porque cuanto no creyeron a la verdad, van a creer a la mentira. No le quisieron creer a Jesús, le van a creer al anticristo entonces. Porque eso va a ser, el anticristo los va a engañar a ellos y les va a hacer ver cosas que no
que solamente ellos creen que como ellos miran los ojos en un Mesías terrenal, pues ahí que ellos van a caer en el engaño, porque el anticristo va a venir a hacer cosas grandes para ellos, traer paz falsa y todas esas cosas, mucha economía y todo eso, y lo que quiere es engañarlo para destruirlo. Pero continuamos leyendo. La segunda parte del versículo 7 anuncia la mitad de la semana del anticristo, que hará sacrificio y la ofrenda. Al mandar que cesasen los sacrificios, los judíos se sentirán engañados y muchos se negarán a aceptarlo. Por tanto, el anticristo se lanzará contra ellos. A este periodo se le conoce como el tiempo de la angustia de Jacob. Jeremías 37. Entonces, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El anticristo hará todo tipo de abominaciones en el tercer templo, pero vendrá la consumación, o sea, Dios traerá el juicio sobre el anticristo y dará por terminada la abominación. Vamos a continuar leyendo. Más abajo dice: el apóstol Juan recibió una revelación de lo que sucederá a los judíos en los tiempos del fin, del programa de Dios con las naciones. Recibe una visión, o reciben visión, un instrumento de medir, y se le orienta a medir el templo, al altar y también a los que adoran en él. En las escrituras, el acto de medir indica prosperidad. Por el contexto, sabemos que el Señor anuncia el inmediato. Perdón, me tardé un poquito ahí. Desalojo del hombre de pecado que habría profanado el templo. Por tanto, Dios va a cumplir esa prerrogativa suya en purificar y guardar para sí el templo de los judíos y su verdadera adoración de su pueblo. Juan recibe la orientación de medir también a los que adoran en el templo. En esto anuncia la restauración del culto en un nivel de revelación bajo y el reinado milenial de Cristo. Sabemos que el propósito del Señor es el mismo que el Señor en Samaria. Al Padre busca a los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, por lo que dice la palabra de Dios. Juan 24:24. Por tanto, los hijos de Dios no debemos sentir parte de esa prosperidad que Dios reclama para sí y priorizar la santificación de su nombre como parte fundamental de nuestra devoción. Cosa tan tremenda eso. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: resulta muy importante el andar y entender la causa por la cual el patio exterior del templo no fue mandado a medir. En los templos judíos anteriores, los gentiles podían llegar hasta los pórticos, pero los creyentes gentiles debemos agradecer a Cristo la pared intermedia que nos separa de Dios, que ha sido derribada. Cristo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno mediante su cruz. Éfesos 2:14. En el versículo 2 también se anuncia que ese patio ha sido entregado a los gentiles y los hollarán en la ciudad santa 42 meses. Será santa 42 meses. Curiosamente, ese fue el mismo tiempo de Antíoco Epífanes, cuando profanó la ciudad de Jerusalén en los días de Macabeos. El anticristo será líder en lo que sería el antiguo imperio romano recibirlo. El imperio romano el imperio romano reverdecido. Por tanto,
podrá tener el control sobre la vida de los judíos, incluyendo servicio del templo. Cristo anunció que será tan terrible lo que sucederá que los judíos tendrán que huir para esconderse. La ciudad completa será hollada y templo profanado. Los cristianos debemos orar por los judíos no salvos para que reciban a Cristo y la gracia que el Señor les ofrece en todo lo que viene, lo que tiene el arrepentimiento. Y eso es bien importante. Orar por los judíos y cuando tengan la chance de darle testimonio de que uno es Dios y poco a poco meter la palabra de Dios con sabiduría para que se arrepientan y se salven, porque ellos también necesitan salvación. Continuamos leyendo, dice: lo más importante revelado sobre los 3 templos judíos es que debían ser llenos con la gloria divina. Igualmente la iglesia, con el templo de Dios viviente, debe manifestar la gloria del Señor. Debemos recordar que Cristo viene en búsqueda, a buscar una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni tenga arruga, ni nada semejante. Efesios 5:27. Ahora debemos estar advertidos que los 3 templos mencionados que presentan la amenaza que el evangelio los profane. Belsasar profanó los vasos de oro del templo de Salomón, y luego que el templo ya había sido quemado, en Daniel 5, versículo 1 a 4, el segundo templo fue profanado por Antíoco Epifanes a través de los sacrificios de los paganos. El tercer templo va a ser profanado por el anticristo. Los creyentes debemos orar para que ser guardados sin mancha del mundo. Somos el templo del Dios que vive y el Dios que está entre nosotros. Y tener mucho cuidado, seguir orando. ¿Por qué? Porque todas estas cosas van a pasar. Ya sea ahora, 1 año o 10, van a pasar. Profecía que el Señor ha dicho, por lo tanto, se van a cumplir, mi hermano. La palabra de Dios siempre se cumple. Nosotros a veces la olvidaremos, pero Dios no. Vamos a ir para las 5 preguntas de hoy. La número 1 dice: profetizó sobre el tercer templo. Ezequiel, dice la contestación, Ezequiel es el conocido como un profeta de la cautividad, por tanto estaba en Babilonia. Punto número 2, la pregunta número 2 dice: ¿qué atributo divino está relacionado con la gloria resplandeciente de Dios? Y la contestación dice: a la luz gloriosa de Dios está relacionada con la santidad. Dios es luz y no hay tinieblas en él. La pregunta número 3 dice: aunque el Mesías murió a manos de hombres malvados, ¿cómo sabemos que en ello estaba la voluntad judía? O la voluntad de Dios, mejor dicho, perdón. ¿Cómo sabemos que en ello estaba la voluntad de Dios? Y la respuesta dice: Cristo era el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo para morir por nosotros. Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y la pregunta número 4 dice: ¿a cuál de los templos se refirió el Señor cuando pidió a Juan que midiera el templo? Y la respuesta dice: ya el segundo templo había sido destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. De otra manera que se refiere al tercer templo. La última pregunta, la pregunta número 4 dice: ¿cómo debe conducirse en este mundo lo que tiene esta promesa? Y la reportación, esta promesa eterna, la contestación dice: no solo debemos andar en el temor de Dios, sino con una decisión firme de preservar hasta alcanzar todas las promesas divinas, todas las promesas del Señor. Y tenemos que estar pendientes porque ya ese tiempo está cerca. Yo te digo la verdad, yo no quiero pasar por el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Yo me quiero ir con Cristo. Pero van a haber personas que lamentablemente se apartarán antes de que pase todo eso y no podrán irse en el rapto.
por lo tanto van a tener que pasar por todos esos problemas. Pero nosotros tenemos que seguir orando y buscando la presencia de Dios constantemente para que Dios nos halle digno nosotros por fe de ser hallados santos y seamos levantados antes de que pasen todas estas cosas malas. Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Dios me los bendiga, Dios los guarde, que pasen muy buena noche. Por favor, comparta este video, denle like, suscríbase para que siga recibiendo escuela dominical, estudio de escuela dominical y también videos de historia bíblica y misteriosa. Una vez más, deseo buenas noches a todos, que pasen muy buena noche, muy buenos días mañana, bendición, y nos vemos la próxima semana con otra edición más de escuela dominical y historia bíblica misteriosa. Que Dios me los bendiga a todos. Shalom.